Bueno, pues vamos con un asunto que está alarmando mucho a las sociedades científicas y sanitarias. Las infecciones de transmisión sexual se han disparado en España. Un informe del Instituto de Salud Carlos III demuestra una tendencia de crecimiento generalizado de estas patologías en los últimos años. Les voy a dar unos datos, la verdad, muy preocupantes. Aquí en Castilla y León, la tasa de casos de gonorrea se ha triplicado. En el caso de la sífilis se ha duplicado y la clamidia, que en 2008 se situaba en una tasa del 1,1, ahora es casi del 10. Incluso algunas infecciones que se consideraban extinguidas hace una década han reaparecido ahora con fuerza. Bueno, queremos saber qué está pasando, cuáles son las causas, y para ello tenemos a una experta, y es la presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, Isabel Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, ¿nos hemos relajado en los usos de la protección, el uso, por ejemplo, del preservativo para combatir estas enfermedades? ¿Es la causa principal de estos datos? Bueno, influyen unos cuantos factores, no solamente el que hemos dejado de utilizar el preservativo, o se utiliza con menos frecuencia, o incluso se utiliza cuando ya has iniciado la relación sexual. Te quiero decir, en los prolegómenos, porque hay zonas, por ejemplo, el MPOS, por ejemplo, se puede contagiar, el monkey, ¿no? La viruela sísmica se puede contagiar en las zonas que no cubre el preservativo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las causas. Otra de las causas pueden ser las alteraciones que se ha producido en la sociedad en cuanto a los hábitos de conducta en la relación sexual. Hemos cambiado determinados patrones, se empieza más jóvenes, los jóvenes empiezan muy pronto las relaciones sexuales, luego no se tiene miedo con relación a la no utilización del preservativo porque se piensa que todo tiene solución y todo tiene tratamiento. Los nuevos modelos de pareja, por ejemplo, las redes sociales, que a veces hay esos contactos tan directos, tan rápidos, muchas veces simplemente para hacer sexo, para tener sexo, ¿eso también está afectando? Muchísimo. Son formas de entrar en contacto, personas que a lo mejor no tienen relaciones habituales de forma, con otras personas se relacionan de forma presencial. Entonces, las páginas web que hay online de sexo, de compra de sexo, de trabajadores y trabajadoras sexuales, pues eso sí que lo ha aumentado también. Entonces se tiene a disposición. Si ponemos la lupa en los adolescentes, ahora que empiezan a mantener relaciones sexuales mucho más pronto, se habla que es una media de 13 o 14 años, lo cual, bueno, pues es una barbaridad si lo pensamos con hace no tantos años, y sobre todo esa visión distorsionada que tienen muchas veces del sexo, porque ven porno directamente a través de sus dispositivos los móviles. Todo esto es una bomba explosiva, ¿no?, para esas enfermedades infecciosas. Creo que lo que falta mucho, y yo no digo que en los institutos no se haga formación sexual, pero yo creo que tenemos que, como sociedad, volver a la prevención, volver a informar. Y no solamente en la franja de edad de los chavales, de los adolescentes, de los que inician sus primeros escarceos, sino en toda la población en general. Hay gente que incluso puede pensar que una relación bucoanal no contagia o que determinadas prácticas no contagian, y todas contagian. Porque tenemos gran cantidad de gérmenes, bacterias, virus, parásitos que provocan infecciones de transmisión sexual. Entonces tenemos medios para evitar, medios para prevenir, tenemos vacunas como el virus del papiloma humano. Entonces todo eso yo creo que hay que informar. ¿Por qué los hombres de entre 20 y 34 años son el grupo de población más afectado con estas infecciones? Porque son los más activos y además tenemos que tener en cuenta que han cambiado, como he dicho, las conductas sexuales. Actualmente una persona puede tener múltiples parejas sexuales y no solamente parejas de distinto sexo. Ha cambiado el paradigma, ¿no?, de lo que es un hombre y una mujer. Entonces ahí han aumentado las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres y entonces eso les sitúa a tener más infecciones de transmisión sexual, especialmente clamidia, gonorrea, pero también sífilis, y no olvidemos la clamidia, el linfogranuloma venéreo, L2 y L3, que son invasivos. Entonces ocasionan gran cantidad de patología. Quiero decir, las personas que son infieles y tienen más parejas o la homosexualidad es de toda la vida, no es algo nuevo. Lo que pasa es que no se tenían tantas parejas sexuales. Ahora tener en cuenta que tenemos gran cantidad de viajes, incluso viajes sexuales, ¿no? Hace la gente a países donde no se controla tanto esto, donde no existe una sanidad tan eficiente como puede ser la nuestra.
y claro, van en viaje, bueno, pues para tener sexo, ¿no?, en otros países. Entonces pueden tener una pareja perfectamente heterosexual y tener relaciones. Hay gente que es bisexual, ¿no? Hay distintos tipos de comportamientos sexuales. Y ello, precisamente, si no se ponen medidas de contención o, por ejemplo, se pone, si un trabajador sexual o trabajadora no utiliza la PrEP para evitar el VIH, pero aparte de utilizar la PrEP para evitar el VIH, tendríamos que utilizar los métodos de barrera. Claro, mucha gente pensará, bueno, no es tan grave. Yo tengo una infección de transmisión sexual, tomo el antibiótico que me recetan y esto se cura. Yo no sé qué complicaciones pueden llegar a tener la sífilis, la gonorrea, todo este tipo de enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que son enfermedades que pueden afectar a nivel sistémico. Por ejemplo, una sífilis, que prácticamente, te quiero decir que a principios de los 2000 del siglo XXI era una enfermedad con una baja tasa de incidencia. Es una enfermedad que tiene varias fases. Pasa por un primer estadio que parece que es como una gripe, ¿no?, y salen unas lesiones en la fase 2 que son como rosadas, perladas, son de piel, pero luego tenemos una sífilis terciaria y cuaternaria que afecta al sistema nervioso, afecta al cardiovascular, o sea, ocasiona una neurosífilis, una demencia por sífilis y ocasiona problemas cardíacos importantes. O sea, no pensemos que los gérmenes que afectan a las ITS solamente se circunscriben a la zona genital, o sea, no se circunscriben solo a esa zona, afectan sistémicamente. Decía antes que faltan campañas de concienciación, de prevención. Quizá a los jóvenes también habría que llegar, no tanto por esas campañas al uso de toda la vida, sino a través de las redes sociales, de Instagram, que es donde ellos normalmente están informados. Yo creo que tenemos que ser en ese aspecto utilizar todos los canales, ¿no?, de comunicación. Y sí que es cierto, yo por ejemplo, en mi misma sociedad, los jóvenes que tengo, ¿no?, los jóvenes médicos de familia, pues no abren los correos. ¿Por qué? Porque reciben gran cantidad de información y mucha no la necesitan o no la quieren. Entonces yo creo que hay que crear no quieren leer ya mucho algo texto, alternativo, algo alternativo como un canal de Instagram o algo rápido que le diga, mira, tal reunión, tal día, vamos a tratar de esto, esto y esto. Y no tanta información. No es que no informemos al público, yo creo que es que como lo hacemos a nivel individual es poco efectivo. Lo que es efectivo en prevención es a través de campañas y a través de organizar y llegar a más público. O sea, yo siempre he creído que para formar a los pacientes, que tienen que estar formados también en las patologías para muchas veces prevenirlas, ¿no? No todo es curar y no todo es ir al médico y me lo va a curar, porque no todo se cura en la vida. Entonces es conseguir esa formación a través de las sociedades, interviniendo con los ayuntamientos y tal, y volver otra vez a reactivar eso. No es que no se tenga la información, lo que pasa es que no llega. Que se hizo en su día. Hace unos años se hacían infografías. Si habéis visto la que hemos hecho del MPOS o de las que hacemos en Senfit, pues son muy buenas, son infografías que sirven, pero luego la gente muchas veces se cansa, hay que insistir. Yo creo que en prevención hay que ser cíclicos. ¿Y es efectivo esas campañas, digamos, del miedo, como ocurre ahora mismo con el tabaco mata, o las que, no. Se implantaron en los años 80 con el SIDA? Yo creo que no. En ningún momento tenemos que dar miedo a la población. Yo creo que hay que informar y formar sin dar miedo. O sea, yo a mis pacientes hay veces que les informo sobre una determinada patología y se asustan, fíjate, por una alteración analítica. Digo, para, esto a lo mejor tienes tu problema, sabéis que ahora hay mucho hígado graso, ¿no? Por los motivos, por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de alimentación, la escasa actividad física que hacemos, pero esto tiene un cierto arreglo y un cierto control. O sea, yo creo que a la gente hay que informarla y formarla. Y no solamente a nivel individual cada compañero en su consulta de atención primaria. Yo creo que tiene que ser más multitudinario, más en las asociaciones de pacientes, en las comunidades de vecinos, en los centros cívicos. Doctora, los trabajadores del sexo, que se dice, las mujeres prostituidas, ¿han dejado de utilizar con menos asiduidad los anticonceptivos también? ¿Se está notando ahí?
Yo pienso que en esto utilizan más los métodos de barrera las mujeres porque en el sexo hay tanto hombres como mujeres. Y sobre todo se puede bajar la utilización del preservativo porque se piensa que con el tratamiento que es crónico, por ejemplo, del VIH, tenemos unos tratamientos crónicos que permiten al paciente tener una adecuada calidad de vida. Pero pensemos que es un paciente inmunocomprometido, es un paciente sometido a tratamientos inmunosupresores que le predisponen a otras infecciones. O sea, eso es lo que yo creo que no son conscientes la gente que... Porque si tú piensas que un paciente con un trasplante es un inmunocomprometido, un paciente con VIH también es un inmunocomprometido y él tiene que pensar que se tiene que proteger para no atraer a más enfermedades a su cuerpo. ¿Sigue diagnosticando usted en su consulta muchos casos de SIDA? Lamentablemente sí, y en gente joven. Y los dos últimos yo creo que han sido varones y jóvenes, de pues, menos de 30. ¿Y como médico de familia? Es lamentable. Sí, claro. Y como médico de familia, ¿a la gente le da vergüenza reconocer que tiene una enfermedad o una infección por transmisión sexual? Cada vez menos, afortunadamente, vamos a ver. Yo siempre les digo cuando cuentan cosas, porque bueno, sí que da un cierto pudor, ¿no?, hablar de eso. Y yo también he tenido en la consulta personas que, pues eso, que se dedican a trabajadores del sexo y tal, y yo con toda la normalidad, lo que les pase o tal, si yo... la confidencialidad y el secreto profesional, eso todo queda en la consulta. Entonces, es bueno que se abran con su médico de familia cuando tienen cualquier problema, porque hay veces que la gonorrea, por ejemplo, puede no dar clínica. O sea, las trabajadoras del sexo pueden hasta a un porcentaje muy elevado no tener clínica y transmitirlo. O sea, hay y cuando dan una clínica que son asintomáticas. Claro, y una sífilis cuando se pasa al periodo primario está asintomática. Un herpes cuando ya se ha ido la úlcera genital está asintomático. ¿Cuál de todas las infecciones es la más grave? Yo creo que, te quiero decir, de todas las que hablamos y que pueden ocasionar al final, todas ellas, pero una sífilis, si llega a un estadio 3, es muy grave. Lo que pasa es que es menos prevalente que puede ser una gonorrea. Una gonorrea puede dar una afectación sistémica a través de una infección de la sangre y originar una meningoencefalitis, o sea que pueden dar situaciones muy graves. Luego no olvidemos las transmisiones, por ejemplo, verticales a los bebés. Por ejemplo, sífilis, pues no sé si ha variado una sífilis congénita hablemos 2010, 2023, de 3 casos a 7. No es que sean muchos, pero son importantes. Claro, sí. Una sífilis congénita, ya nacer con una sífilis, pues... Claro. Y si una persona adulta le da... La patología que lleva en el embrión y en el feto y luego en el ser humano, ¿no?, que nace. Sí, decía que una persona adulta ya le da cierta vergüenza, como decíamos, ir a su médico de familia y reconocer que tiene, o que cree que tiene una infección por transmisión sexual. En el caso de la gente joven, los adolescentes, ahí existe ese riesgo de callarse y de que ese contagio se desarrolle aún más, ¿no? Mira, cada vez menos. Yo estoy viendo bastante y cada vez menos, pero sí que es cierto que ten en cuenta que la población adolescente es una población que no va al médico de familia. ¿Por qué? Porque están sanos, entre comillas, ¿no? ¿Cómo van a ir? Entonces, sin embargo, gente de 30, 40 años que tiene, yo qué sé, que nota un escozor en la uretra o que tiene una secreción uretral o que tiene una mujer que tiene molestias ahí en la zona genital, pues sí que va y te lo cuenta. Y se lo cuenta a la matrona. Pero los chavales, hasta los 18, 19 años, a no ser que les lleve la madre, que suele ser la madre, también pueden ir los padres, pues no te van a la consulta. No los captas. Por eso es mejor captarlos a nivel de los institutos, a nivel de charlas que hagas, por otro motivo. La clave, doctora, para terminar, es eso que vemos ahí, el uso del preservativo, entiendo, ¿no? Y la información. Y la información veraz. O sea, y la información sobre las redes, sobre lo que es la relación sexual, o sea, una información veraz por profesionales. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros que están aquí escuchándola. Isabel. Hola, Isabel. Pues me han surgido un montón de preguntas, pero hay que ser breve. Me pareció entender al principio de la intervención que quizás, corrígeme si no es así, que quizás el hecho de que un embarazo tiene soluciones posteriores ha relajado la utilización de los métodos de protección porque se relacionaba excesivamente y única y exclusivamente con evitar embarazos no deseados.
y por eso se relajan la utilización de métodos de protección. Y decías también que cada vez había menos vergüenza, pero hay también menos, o se banaliza más la enfermedad, es decir, yo voy como si fuera una enfermedad, como si tuviera una gripe, porque estoy convencido que va a haber un tratamiento y no es algo grave. Mira, para la primera pregunta, yo te comento lo siguiente. También tenemos los métodos anticonceptivos, que aunque la píldora, los estrógenos, lo que utilizamos, eso le da una cierta seguridad a la mujer y muchas veces el preservativo puede dejarlo de lado. Entonces siempre se aconseja, claro, especialmente cuando no tienes una pareja estable. Si no tienes una pareja estable, pues lo lógico es que utilices además un método de barrera, no solamente, o sea, el anticonceptivo sabemos que protege de los embarazos no deseados en un porcentaje muy elevado, y tener en cuenta que también tenemos la píldora del día después. O sea, tenemos muchos métodos para evitar un embarazo. Y yo me supongo que la población no piensa solamente que el preservativo sirve para evitar un embarazo, porque pensar, por ejemplo, que la hepatitis B afecta a millones de personas en todo el mundo y es una enfermedad grave y crónica y no tiene tratamiento, y también se contagia por vía sexual. Entonces, es que hay tantos procesos que se pueden evitar con una adecuada prevención que es bastante complicado, porque la sociedad ha cambiado tanto y se trivializa tanto el tema de no utilizar el preservativo y de pensar también que, bueno, tengo una gonorrea, me van a poner 2 antibióticos, que son 2 dosis únicas, o es una es inyectada y la otra es una dosis, y con eso me voy para casa porque estoy curado. Ya, pero es una implicación de meterte un organismo, ¿no?, y que puede ir afectando, porque todo implica el cuerpo y cada germen penetra en cada célula, ¿no? Es como el virus del papiloma humano. Quitamos una parte, unos ocasionan las verrugas genitales, pero otros están ocasionando el cáncer, y hasta ahora no teníamos la vacunación, ¿no?, para los chavales, que es igual de necesario, porque no hay forma de diagnosticar un virus de papiloma humano en un varón, y entonces ahora tenemos la vacuna. Entonces, con la vacuna, con todos los mecanismos preventivos que tenemos, utilicémoslo, ¿no?, para evitar... ¿Y reincidencia? Es decir, sí. Esa quizás banalización que decía yo, dice, bueno, me han tratado, me han curado. Yo creo que tienen, ya te digo, han perdido como el miedo a que todo tiene solución, y como me lo van a tratar con antibióticos y van a responder, pero tenemos que también pensar en las resistencias antibióticas, que cada vez están surgiendo más frente a determinados gérmenes, y que tenemos ahí los antibióticos que bueno, tenemos un plan nacional frente a las resistencias antibióticas y estamos viendo resistencias frente a fármacos que antes eran muy útiles y ahora están surgiendo resistencias a los macrólidos, que es importante. Alberto. Estabais diciendo, yo creo que con acierto, que es importante llevar las campañas de información a los institutos, que es donde están los jóvenes, los adolescentes. Pero claro, yo creo que somos conscientes que en ocasiones, cuando se han llevado estas campañas, ha habido organizaciones e incluso partidos políticos que las han criticado y han dicho que esa información tiene que estar en el hogar únicamente. Claro, en el hogar ese niño, ese adolescente, también tiene la información del móvil, en el cual está viendo una información absolutamente distorsionada. Por tanto, ¿cómo crees que hay que articular este tipo de campañas de información de manera seria para que llegue a todos los centros educativos? No sé si es con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Educación, pero de alguna manera hay que articularla para que llegue a todos los centros. Y sobre todo, Alberto, que muchos padres no informan a sus hijos de información sexual. Incluso a lo mejor no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Claro. Porque yo creo que los padres también necesitan formarse. Claro. ¿Vale? Entonces, yo siempre pienso que todos los intervinientes sociales, sea ayuntamiento, sea servicios sociales, sea educación, y la Consejería de Sanidad, mira, hoy he estado con la doctora Silvia Fernández y yo creo que nos apoyaría completamente a dar información a quien lo necesite, incluso los trabajadores del sexo, quien necesite esta información, a lo mejor de una forma más reservada, haciendo una reunión. Tampoco hay que divulgar excesivamente las cosas, pero yo creo que con respeto y siempre desde la información y la formación de las personas. Pienso que si los padres no están formados no pueden formar a los hijos. Pienso que si no, mira, no se tiene, yo no soy de, pues eso, de decir, de cortar a la gente, ¿no? Pero sí que tienes que informar para que la gente no utilice determinadas cosas. La responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de los padres de cómo forman a sus hijos en las redes sociales.
de cómo forman a sus hijos en la utilización del móvil, de la televisión, del ordenador. Y no es cuestión de caparles la información, es cuestión de formarles. Esto no te conviene porque no lo vas a entender, esto es así y así, porque todo está simulado. En lo que hablábamos de pornografía, todo es una gran simulación y eso no es real. Entonces, están viendo algo que no es real y que les va a influir poderosamente, incluso les va a meter unos miedos y unas, no sé, unas querencias y unas carencias en cuanto a yo no voy a poder o yo, ¿sabes? Como, sí, porque se creen que el sexo es eso. Claro, y que luego su imagen corporal no se va a corresponder porque, no sé, son muchas, porque es una persona en formación física, en formación psicológica y de repente ven eso y ¿qué informan a través de la pornografía? Yo creo que los padres tendríamos que formarles también. Carlos. Has hablado de que hemos perdido el miedo. Yo no sé si también la pandemia ha podido influir un poco en esa relajación de los comportamientos a nivel sexual de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, los que mi generación crecimos con el miedo de las campañas del SIDA no da. Yo creo que la gran mayor parte de los que tenemos entre 45, 50 años, 40 años, tenemos muy claro cuándo hay que usar el preservativo y que efectivamente hay que usar el preservativo. Pero yo no sé si el COVID, la pandemia, lo que pasamos también ha influido en la población a la hora de decir, bueno, pues hemos salido de esta, quizá tampoco hay que ser tan estrictos a la hora del cumplimiento de la prevención. Tan alarmistas, diríamos. Es como en las infecciones respiratorias. ¿Hemos perdido el miedo también? Quizás como no estuviste implicado en forma de perder un familiar o de estar implicado en un proceso tan grave viéndolo de cerca, pues te has creído que era irreal. Eso es lo que muchas veces no es que se fomente desde los medios, pero la gente tiene una visión irreal de lo que sucede en la realidad. Entonces, también han perdido el miedo a los procesos respiratorios y ten en cuenta que cada año entre 8 y 10.000 personas mueren por la gripe. O sea, no es una cosa banal tener una gripe. Que la vacuna, por ejemplo, de la gripe salva vidas porque previene mortalidad, pero no quita que tengas una infección. Entonces, si la gente ha perdido el miedo en eso, por supuesto ha dicho, si yo digo, es un supuesto, porque quiero entender que hay mucha gente responsable ahí al otro lado de la ventana de la televisión que está haciendo las cosas bien, porque yo creo que es mejor no cogerse ningún tipo de estas afecciones que prevenirlas o tratarse con una... Imagínate, la sífilis es un montón de penicilina la que te pones, ¿sabes? Entonces, todo tiene su yin y su yang cuando aplicas un determinado fármaco, ¿eh? Nada es inocuo. Entonces, que hayan perdido este miedo, quizás sí, pero es por un agotamiento, puede ser, por la información excesiva, por la información que no era veraz, por mucha información que era contradictoria, que eso nos pasó en la pandemia, se decía A y luego se decía B y luego se decía C, y la gente estaba un poco perdida. Pues, doctora Isabel Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Habla usted muy clarito, lo cual me gusta mucho, porque creo que en estos casos hay que hablar así de claro. Es verdad que hay que martillear e insistir en el mensaje, en la prevención, medios de comunicación, personal sanitario, administraciones, educación. Si todos tuviéramos esa responsabilidad, no habría esos datos tan alarmantes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ustedes. Gracias.